hemos normalizado la deuda, ha salido el cepo cambiario, etcétera, pero me parece que todavía faltan políticas para mejorar la rentabilidad de los negocios. Falta ver si hay negocio, Sí, ¿no? exacto, Claro. exacto. Y por el otro lado, el tema del financiamiento. Si bien se ha normalizado la situación de deuda y las empresas grandes pueden acceder a los mercados internacionales y financiarse en dólares a bajo costo, lo cierto es que para la empresa PYME, que es la gran generadora de empleo, y si queremos bajar la pobreza tenemos que generar empleo, se financia en el mercado doméstico, las tasas son altas y el acceso es limitado. Tenemos una de las características de la economía argentina, es el subdesarrollo del sector financiero, tenemos un crédito al sector privado es 11-12% del Producto Bruto. ¿Y hasta dónde, Beatriz, la sensación del famoso atraso cambiario o que la Argentina está cara en dólares juega? Porque, digamos, en procesos, después de las fuertes crisis, de las hiperinflaciones, de las fuertes devaluaciones, uno vio que entraron los dólares a la Argentina, digamos, después de la hiper de Alfonsín Menem, después del estallido del 2001, pero porque en alguna medida Argentina era baratita, Era digamos. muy barata. No, hay que mejorar la competitividad. Yo no me atrevería a decir hoy que tenemos un problema de apreciación cambiaria, pero definitivamente si no financiamos, hay que cambiar el financiamiento de la cuenta corriente, en vez de hacerlo con dólares de endeudamiento, hay que hacerlo con dólares de inversión extranjera directa. Claro. De esa manera no se aprecia el tipo de cambio en el futuro. O sea, se necesitan algunos cambios estructurales. ¿Y Brasil? Pero yo quería hablar Perdón. eso, de los factores externos, porque muchas veces decimos, este es un mal año, pero esperamos un buen año el año que viene, Sí. en parte por la herencia recibida, en parte por algunas medidas de corrección, pero nadie está hablando, o sea, el tema de la inversión en el mundo hoy es un problema. En Estados Unidos viene siendo negativa la inversión, o sea, en su contribución al crecimiento. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. El mundo está con bajo crecimiento y bajo crecimiento potencial, está con bajo crecimiento del comercio y No hay nosotros, motores. como vos bien dijiste, claro, no hay motores. Nosotros encima no solo se acabó el superciclo de los precios de las commodities, sino que encima Brasil este año se desbarrancó. O sea, ahora se espera que crezca el año que viene, pero todo eso tiene un impacto tremendo sobre el crecimiento de la economía argentina y obviamente también sobre la inversión, porque hay una cierta incertidumbre estratégica, no ya regulatoria. Vamos a producir para qué mercados y para qué países en estas condiciones del mundo de hoy. Y si a eso le agregamos el factor tecnológico. Lo mismo, yo soy optimista, creo que cuando se señaliza, y con esto termino, así le doy lugar a los otros, el caso de energías renovables, el gobierno salió a licitar 1000 megavatios y recibió ofertas por más de 6 veces más, por 6000 megavatios. O sea que creo que donde hay señales claras, que hay un negocio rentable y que hay cierta previsibilidad en largo plazo, me parece que el sector privado arriesga y creo que en ese sentido nos faltan algunas señales más claras en materia de desarrollo de inversiones en el área productiva. ¿Cómo estás viendo, Jorge, este proceso? Jorge Sarguini, además de ser un hombre de la política, obviamente entiende de números. Y además a lo largo, digamos, lo conocemos hace muchísimos años a Jorge, y siempre, más allá de que es un gran peronista, no hay ninguna duda, pero siempre ha sido bastante objetivo en la mirada económica. Acá te queremos un poquito como consultor, no como dirigente político, después vamos a la política. ¿Cómo estás viendo esta discusión, el tema de las inversiones? ¿Están dadas las condiciones? ¿No están dadas? Vos participaste de procesos donde volvió la plata a la Argentina, es cierto, después de cosas muy traumáticas, ¿no? Yo creo que el gobierno tuvo algún grado de ingenuidad en creer que su sola adhesión a políticas pro mercado iban a generar mejores condiciones y más rápidas para la vuelta de la inversión. Y el proceso de inversión, Beatriz sabe más que yo, lo ha dicho con mucha claridad, exige muchas cosas. Es cierto que exige correcciones de desequilibrios macroeconómicos que claramente el gobierno anterior dejó y este gobierno heredó, desequilibrio en el plano fiscal, en el plano externo, una terrible distorsión de precios relativos, entre ellos el de las tarifas, pero no exclusivamente el de las tarifas. Todo esto exigía un camino de corrección que el gobierno, a mi criterio, desacompasadamente y hasta en algún momento con ritmos contradictorios por esta fuerte dispersión que hay en la toma de decisiones en materia económica, no logró ponerlo
en un esquema coherente como las correcciones económicas exigen. Eso por un lado. Por el otro lado... A ver, espera, me gusta meterme ahí, digamos. Vos estás haciendo alguna observación sobre el management de Macri. Vos has tenido jefes políticos, has participado de equipos económicos, digamos. Vos no te gusta esta idea de que esté todo muy disperso. Atomizado. Y mucho menos cuando son muchas las cosas que hay que corregir, porque la economía funciona como un mecanismo de relojería. Y el sector público además funciona de esa manera. Sector público. Sí, básicamente el conjunto de políticas económicas que deben tomarse y deben tener su lógica compasada, y esto exige concentración en la decisión de la política económica. Yo entiendo que la historia argentina tiene esta cosa de los superministros de economía, con y suenan mal, con Labaña le fue bastante y suenan bien, mal, digamos, y se los asocia a superministros que no quisiéramos que vuelvan a estar. Pero la concentración en la decisión, digamos, es malo que el presidente tenga que laudar entre distintas visiones dentro de un gabinete económico, aunque el direccionamiento esté acordado. Y vos personalmente, los ritmos, ¿estás más en la idea de Alfonso o de Sturzenegger, digamos? En esa grieta. Yo podría ser un opositor tradicional y decir de ninguno de los dos. Pero no lo sos. Pero no lo soy. Yo soy un convencido que yo tengo más cercanía con la visión de Alfonso. Debo reconocer que en algunas de las acciones no las encuentro. Pero si yo me tengo que basar en la historia común que inclusive hemos tenido, yo fui secretario de Hacienda de la Nación, siendo él presidente del Banco Central. Fui presidente del Banco Provincia, siendo él presidente del Banco Central. Y la verdad que actué en una consonancia que en todo momento me hizo ver que teníamos mucha cercanía en la visión de las cuestiones macro. Hoy no sé si porque precisamente está en esta maraña de decisiones cruzadas, encontradas y de falta de sincronización, es que tengo dificultades para encontrar esas similitudes que a lo largo de las ideas yo sentía tener. Digamos, ¿cuánto importan las elecciones del año que viene y particularmente en la provincia de Buenos Aires? Desde tu punto digamos, mirado desde la oposición. El gobierno evidentemente se juega la vida, esto está clarísimo, ¿no es cierto? Hablamos con Jorge, nos conocemos ya de 90, creo, porque... Estamos descubriendo nuestra... Sí, no, hablamos con Jorge lo siguiente, digo, acá hay una alternativa. El gobierno, digamos, necesita ganar esta elección y pone como contracara, digamos, el kirchnerismo, ese sector. Nosotros que somos... Yo haría lo mismo. Bueno, obviamente. Es lo que le conviene. ¿Vos a quién te gustaría tener? Nosotros estamos en el medio, somos opositores razonables o racionales, como quiera decir. Nosotros creemos que, a mí me parece que este es un gobierno que eventualmente puede ser de transición. Y hay que ir elaborando una propuesta alternativa para que acostumbremos a no todo blanco o negro, sino hay procesos que tenemos que empezar a tratar políticamente en un proceso más largo, ¿no? Ahí olvídate de las inversiones, ¿no? Porque donde se empiece a percibir que lo de Macri es transición, todo el mundo, ¿viste cómo es? Espera. Bueno, una cosa es Macri transición de kirchnerismo y otra cosa es Macri transición de una alternativa que acompaña racionalmente. Digo, cuando uno mira la provincia de Buenos Aires hoy, las leyes importantes que han sacado han tenido enorme participación, Jorge. Sí, claro. Entonces, no queremos decir que hay un cogobierno, me parece que hay una absoluta coherencia en acompañar la gobernabilidad porque pero es yo necesario. Yo sé que, pues lo mencioné y lo tengo que mencionar, yo sé que hay preocupación en el entorno de María Eugenia Vidal porque el señor no quiere seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados. Tiene algo que... a ver, ¿es así eso? Te tiré la fuente para que no diga... Primero tengo que hacer una aclaración. Si me hubiesen preguntado si yo quería hacerlo antes de serlo, también hubiese dicho que no. Yo no soy un libre pensador, soy parte de un proyecto político y soy presidente de la Cámara
por un consenso político que se logró. Sí, por el acuerdo en una Vidal-Massa. En una Cámara de minorías, donde también fui votado por el resto de las fuerzas políticas, porque se puede hacer un acuerdo entre dos fuerzas, pero hay que lograr que lo acompañe el conjunto, si no uno después no conduce una Cámara de minorías. Y yo voy a hacer lo que ese consenso político que me llevó me diga que tengo que hacer, independientemente de mi posición personal. Lo que sí puede haber trascendido, y tiene que ver con algo que vos decías, es cierto disgusto respecto de esta visión del gobierno que por convenirle que el opositor sea el kirchnerismo, busca consensos con quien le limita la gobernabilidad. Y este es un error que estoy observando de manera creciente. Al gobierno, nosotros tenemos un fuerte compromiso con la gobernabilidad. Es decir, el gobierno cierra acuerdos políticos con los intendentes busca por lo menos cerrarlo. Peronistas que están contra Massa. Busca cerrarlo, busca cerrarlo, porque esta es la contradicción. ¿Cuál es el dilema nuestro? Aún con lo que no quiere mostrar y a los que le parecen impresentables, negocia y acuerda. Yo he leído reportajes de un hombre importantísimo en términos políticos del gobierno de Vidal que ha exaltado uno de los varones del conurbano que dice que son los que hay que remover. Entonces, y todavía no llegamos al año que viene. Ahora, ¿cuál es el dilema nuestro? Nosotros tenemos por convicción, por necesidad, por exigencia de lo que la gente nos pone, compromiso con la gobernabilidad. Pero también queremos construir una alternativa, pero una alternativa no obstruccionista, propositiva, que continúe muchas de las cosas de las que hasta hemos sido parte en la construcción de estas leyes. Y el gobierno tiene este dilema. Necesita del apoyo de nuestra gobernabilidad, pero le gustaría que la alternativa sea el kirchnerismo, porque electoralmente, y vos decías le conviene, pero la verdad que le conviene en el corto plazo. ¿Cómo es esto de que vos vas a ser, pero vos sos presidente de la Cámara de Diputados, en acuerdo con María Eugenia Vidal, pero resulta que ahora la van a enfrentar a María Eugenia ustedes, digamos? Sí, y esto eso tenemos también que es raro. entenderlo. En marzo vemos. En marzo vemos. En marzo se define. Nosotros sí la vamos a hecho el acuerdo Massa-Margarita? No, tenemos una enorme cantidad de coincidencias siendo ámbito. Si dependiera de ustedes dos, ¿se haría el acuerdo? Yo a veces soy políticamente incorrecto y las respuestas a veces suelen ser así, que no se entiendan bien. Yo soy un claro defensor de ese acuerdo. Veremos después qué termina sucediendo. No va a depender de mí ni de mi opinión. Yo lo vi recién a Sergio Massa. Yo defiendo ese acuerdo. Lo vi recién a Sergio Massa en la fiesta del diario La Nación, que fue espectacular. Después vamos a chusmear algo antes del cierre. Y lo vi muy entusiasmado a Sergio con el acuerdo con Margarita. Yo defiendo ese acuerdo. No sé si... Ahora, digamos, se haga o no se haga ese acuerdo, nosotros vamos a enfrentar al gobierno, vamos a enfrentar a Cambiemos Vamos a volver un minuto a la economía, a preguntar aquí a nuestro invitado, un hombre de la estadística. Los de la estadística miran lo que pasó y los periodistas queremos saber lo que va a pasar, porque lo que pasó ya más o menos es diario viejo, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que va a llegar el gobierno a las elecciones del año que viene? Digamos, mirando lo que podría ser marzo, agosto, que va a ser el momento clave, entiendo, porque ya las elecciones, ojo que no son en octubre, son en agosto, porque hay paso, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo crees cómo estás viendo el proceso económico en ese sentido? Como usted dijo, nosotros siempre miramos lo que pasó, pero lo que pasó, la evolución de la economía de la ciudad y la evolución de la inflación de la ciudad, que son dos cosas fuertes que nosotros medimos, sí, claramente tuvimos un primer semestre muy difícil y un segundo semestre que claramente es mejor. Digamos, el proceso inflacionario de la ciudad se va desacelerando. De hecho, en agosto nosotros tuvimos un registro que fue negativo en 0,8%, pero incidido por la rebaja del gas. Si eso no hubiera sucedido, la inflación hubiera sido 0,9%, que es la más baja que se midió desde que la dirección mide inflación, que esto es desde julio de 2012, o sea, en esa serie es la medición más baja. Estamos viendo una caída del producto en el primer trimestre, también en el segundo trimestre, pero la
los datos que tenemos del tercer trimestre son mejores. O sea, tenemos un contexto... Los brotes verdes aparecen. Ahí. Si uno mira la serie, claramente las perspectivas Creo son que está mejores. mejorando la recaudación de ingresos brutos. Claro, en eso la ciudad, nosotros miramos como, como indicador anticipado de actividad, nosotros miramos la recaudación de ingresos brutos que está vinculada a la actividad de la ciudad. Entonces, claramente uno ve un escenario que es mejor. Lo que pasa es que viene de un contexto muy difícil, una macroeconomía muy desarticulada, y siempre que la macroeconomía se articula, los primeros momentos son difíciles, pero creemos que se va a llegar a una mejor situación de la que... ¿Y la ciudad venía midiendo pobreza, la ciudad? Bueno, justamente, yo soy director de estadística desde diciembre de 2007. El 90% de mi gestión fue la intervención del INDEC y el apagón estadístico. O sea, quedamos sosteniendo la estadística pública nosotros, San Luis y alguna que otra provincia. Santa Fe, después medio Santa Fe tiró Santa Fe para al principio, después bueno, tuvo alguna problemática. Eso hizo que la ciudad fuera teniendo que desarrollar indicadores, el de inflación, y tiene un indicador de pobreza. Para nosotros, lo que el INDEC informó en el segundo trimestre, para la ciudad tenemos una pobreza a nivel de hogares de 14%, 14,5% a nivel de hogares, 21,1% a nivel de personas. ¿Y cómo fue esa evolución, digamos, cuando llegó, digamos, sobre el final del gobierno de Cristina? ¿Qué pasó este año? ¿Cuánto era la pobreza en la capital, diciembre de este año? Lo que uno puede ver es que es estructural, porque digamos, si uno toma el indicador de segundo trimestre de 2016, 14,7 a nivel de hogares, si uno lo compara, por ejemplo, con el ¿Del año pasado? No, con el de 2012, Ajá. digamos que era un año donde teóricamente, según el relato del gobierno anterior, estamos de parabienes, era 13,8, o sea, teníamos un indicador que oscila alrededor del 15% de nivel de hogares, lo que transforma el fenómeno en algo estructural. Con lo cual, digamos, lo que lo hace más preocupante aún. Tiene que ser abordado desde otra perspectiva, porque ya es una cosa estructural, y lo que vemos es que hay una oscilación que tiene que ver con el ajuste de la macroeconomía, pero no es una caída, un aumento brutal de la pobreza como ¿Y qué pasa con el empleo? ¿Tienen alguna estimación? Tenemos estadísticas de empleo. Nosotros, que es la otra discusión este año, ¿no? Bueno, sí. Para el segundo trimestre de 2016 también la desocupación en la ciudad para nuestra medición es 10,5%. Resulta levemente superior a la que informó el INDEC, pero tiene que ver con que nosotros trabajamos con una muestra más amplia. Al ser una muestra más amplia tiene mayor penetración en las villas de emergencia, donde el fenómeno por definición es más mayor. alto, claro. Igualmente nuestro valor de medición está dentro del intervalo de confianza del INDEC, o sea que estamos en sintonía. ¿Y cómo estaba el año pasado ese indicador? Hay un aumento de 2 puntos en la desocupación contra el mismo trimestre del año 2015. Claro. Beatriz, cuando se corre la neblina de la inflación, ha pasado varias veces. Es la frase, ya la escuché a 2 economistas. Exactamente. Se corre la niebla de la inflación para el año que Ahí viene. aparecen los problemas de competitividad, Exacto. las dificultades, hay que pelear rentabilidad. Lo que vimos, por ejemplo, en el foro de inversiones que organizó el gobierno, la verdad que tampoco es una historia nueva, la hemos discutido muchas veces en la Argentina, es que hoy en la Argentina es muy difícil y muy caro contratar, que hay una rigidez en la legislación laboral, todo el problema que hay con los juicios, las ART, es decir, cuestiones que uno dice, bueno, en la Argentina evidentemente es muy difícil avanzar en esa reducción de costos, o sea, no resolver vía una devaluación, ¿no es cierto? Claro. La competitividad en la Argentina a la larga se resolvió a las trompadas, generando esos bolsones de pobreza Que acumulamos. ¿no es cierto? ¿Cómo, digamos, le ves alguna chance de dar ese debate en Argentina? Evidentemente el mundo sindical, y me parece que el mundo político, va a ser muy, digamos, va a rechazar mucho eso, ¿no? ¿Tiene poder político Macri para avanzar en eso? Yo creo que, bueno, primero creo que los economistas tenemos que darnos cuenta que cualquier presidente tiene un capital político limitado y un horizonte temporal limitado. Entonces hay que pedirle cosas entendiendo Posibles. dentro de las restricciones políticas que tiene. Y yo creo que hay que fijar prioridades. Y me parece que la prioridad en el corto plazo pasa por ahí incentivar la generación de empleo, reduciendo el costo laboral, por ejemplo, con medidas de incentivos, así como menciono la ley de software. La ley de software es una adaptación, se sacó en la época de Roberto Labaña cuando era ministro. Yo me acuerdo, le llevé a Roberto un proyecto que yo tenía,
que había presentado cuando era diputada, donde cambiaba todo el sistema de promoción industrial tradicional y enfocaba la promoción en dar un crédito fiscal sobre el nuevo empleo generado, sobre las contribuciones y aportes patronales pagos. Eso mismo se hizo para la ley de software. Vos sabés que la Argentina, de las 5 empresas que se llaman unicornios que facturan más de 1.000 millones. Son de ese sector. Hay 4 que son argentinas en Latinoamérica, o sea, de 5 en toda Latinoamérica hay 4 que son argentinas y 2 que son de ese sector y que van a todos lados reconociendo que esa ley fue un gran aporte. Pero bueno, desde el peronismo, o sea, la ley PYME, ustedes la están también... Bueno, la ley, en eso están... La ley PYME es importante, pero esto se puede hacer, cubrir todo el país y otorgar el crédito en función del índice de necesidades básicas insatisfechas. Eso generaría nuevo empleo, bajaría el costo de la generación de empleo en la Argentina, blanquearía el empleo informal, que eso tira para abajo la productividad de la economía. O sea, tiene enormes beneficios. Entonces, enfocarse en una medida de aliento en inversión, que en vez de subsidiar el capital, subsidie la generación de empleo, le permitiría al gobierno avanzar mucho más rápidamente en materia de reducción de pobreza. Hoy se dijo en la reunión del gobierno con los dirigentes sindicales, que incluso se firmó un acta, que el gobierno va a llamar a un acuerdo económico y social. Bueno, no lo pone, pero aparece en el acta. Y parece que lo que tanto resistió Macri, finalmente alguna cosa así va a haber. Hace meses que se viene reclamando una mesa de diálogo porque la situación me parece que amerita esto, ¿no? Pero bueno, hasta ahora el presidente no había accedido. También es cierto que, y yo comparto con Beatriz, la CGT hoy representa el 60% de la masa de trabajadores. Lo informal es una preocupación muy importante. Por eso incentivar la posibilidad de empleo y no de favorecer tanto tema del capital me parece que es fundamental, ¿no? Bueno, señores, nos hemos quedado lamentablemente... Sin tiempo. Cuando presenté el proyecto, Margarita me acompañó. Bueno, está muy bien. Yo era intendente todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Estar, Los tendremos algún otro jueves en el timón seguramente. Bueno, vamos a un corte. Nos queda un bloquecito, el bloque de los chimentos, el más jugoso de todos. Ya venimos.